¿Te pasó que tenés 3, 4 o 5 fuerzas actuando sobre un punto y no sabes por dónde empezar? En este video te voy a enseñar cómo reducir un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, de forma clara y ordenada. No solo vamos a ver el procedimiento matemático, sino también qué significa físicamente reducir un sistema de fuerzas. Yo soy Civix y bienvenidos a Civilizados. Anteriormente hemos visto los distintos tipos de sistemas de fuerzas. Estos están divididos en dos grandes grupos, los sistemas espaciales y los sistemas planos. A su vez, distinguimos para cada grupo subclasificaciones, sistemas concurrentes, sistemas no concurrentes, y dentro de los sistemas concurrentes teníamos un caso particular que era el de fuerzas paralelas. Cuando estudiamos sistemas de fuerzas, independientemente del tipo de sistema, se presentan dos tipos de problemas a resolver: el de reducir un sistema de fuerzas y el de su equilibrio. Reducir un sistema significa reemplazar el sistema original por otro equivalente y que este último esté constituido por la menor cantidad de elementos posibles. Por otra parte, por equilibrio, entendemos a definir las condiciones necesarias y suficientes para que un sistema justamente se encuentre en este estado. A partir de este video, comenzaremos a estudiar los sistemas planos de fuerzas. Comenzaremos primeramente por los sistemas concurrentes y particularmente en este video, reducción de este tipo de sistemas. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de ejes planos, un eje X horizontal, un eje Z vertical y un sistema de fuerzas concurrentes en A compuesto por las fuerzas P1 y P2. De estas fuerzas conocemos sus intensidades y sus argumentos respecto a un eje horizontal, los ángulos θ1 y θ2. Sobre el sistema dado, voy a aplicar el principio del paralelogramo de fuerzas. Voy a trasladar los vectores representativos de las fuerzas P1 y P2 a sus extremos, definiendo así los puntos M, N y Q. Sabemos que el segmento definido entre el punto A y el punto Q es el vector representativo de la resultante del sistema. Ahora bien, vamos a proyectar las fuerzas P1 y P2 sobre los ejes coordenados de la siguiente manera. Visualmente, podemos notar que la suma de las proyecciones de las fuerzas, tanto en un eje como en el otro, es igual a la proyección de la resultante sobre estos ejes. Por lo que podemos escribir que la componente X de la resultante va a ser igual a la intensidad de la resultante por el coseno de su argumento, θr. Esto va a ser igual a la fuerza P1 por el coseno de su argumento, más la fuerza P2 por el coseno de su argumento. Ecuación 1.1. La otra componente, que será R sub z, va a ser igual a la intensidad de la resultante por el seno de su argumento, θr. Esto va a ser igual a la fuerza P1 por el seno de su argumento, más la fuerza P2 por el seno de su argumento. Expresiones que nos dan las proyecciones de la resultante R en función de las fuerzas constituyentes del sistema. Si en vez de un sistema compuesto por dos fuerzas, tuviéramos un sistema compuesto por n fuerzas, las expresiones anteriores se pueden generalizar. La componente en X va a ser igual a la intensidad de la resultante por el coseno de su argumento, ¿y esto a qué va a ser igual? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de fuerzas que componen el sistema, de la intensidad de cada una de esas fuerzas por el coseno de cada uno de sus argumentos. Ecuación 2.1. La otra componente, R sub z, va a ser igual a la intensidad de la resultante por el seno de su argumento, esto no cambia, ¿y a qué va a ser igual? A la sumatoria desde i igual a 1 a n de la intensidad de cada una de las fuerzas por el seno de sus argumentos. La intensidad de la resultante entonces se obtiene con la siguiente expresión. La intensidad de la resultante será igual a la raíz de la suma de sus componentes elevados al cuadrado. A su vez, su argumento lo calcularemos como el seno de θr va a ser igual a la intensidad de la componente en z dividido la intensidad de la resultante. Y el coseno de θr va a ser igual a la intensidad de su componente en X sobre
la intensidad de la resultante. Es decir, entonces, que la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes queda definida por dos ecuaciones de proyección. No obstante, es posible definir la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes mediante una ecuación de proyección sobre un eje y una ecuación de momentos respecto de un punto cualquiera, o a través de dos ecuaciones de momento respecto a dos puntos, como veremos a continuación. A continuación, demostraremos que es posible reducir un sistema de fuerzas concurrentes en el plano a través de una ecuación de proyección y una ecuación de momentos. Consideremos el siguiente sistema de fuerzas P sub i concurrentes en A y vamos a tomar momentos respecto de un punto O cualquiera. Según el teorema de Varignon, podemos expresar que el momento de la resultante respecto del punto O va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de elementos del sistema, de el momento de cada fuerza respecto al punto O. Está claro que la resultante R necesariamente debe pasar por el punto A de concurrencia, por las características propias de un sistema de fuerzas concurrentes. Vamos a suponer en principio la resultante R descompuesta en dos direcciones. Una dirección coincidente con el segmento AO y la otra dirección normal a la recta AO, componentes que llamaremos R' y R''. Nuevamente, conforme al enunciado de Varignon, el momento de R respecto de O es igual a la suma algebraica de los momentos de sus componentes, pero en este caso, la fuerza R'' no produce momento por ser colineal al segmento AO. La única fuerza que produce momento será la fuerza R', separada una distancia d conocida, y por lo tanto se cumple que el momento de R respecto de O va a ser igual a la intensidad R' por el brazo d. En esta ecuación conocemos la intensidad del momento de la resultante y el brazo d, por lo que podemos despejar la intensidad de la componente R'. Sabemos que su recta de acción es normal al segmento AO, y su sentido queda definido según el signo del momento de la resultante, que en este caso vamos a asumirlo que nos dio positivo. Es decir, que hasta el momento hemos definido una componente de nuestra resultante R. Si a partir del extremo de R' trazamos una recta paralela al segmento AO, de acuerdo con el principio del paralelogramo, sabemos que el extremo del vector representativo de la resultante R será un punto ubicado sobre dicha recta. Vamos a definir ahora un segmento cualquiera como el siguiente: segmento NN. Y supongamos que la suma de las proyecciones del sistema de fuerzas concurrentes sobre este eje nos da la proyección Rn. Por lo que hemos visto antes, el segmento del vector Rn coincide con la proyección de la resultante del sistema sobre el mismo eje. Es decir, que la intensidad Rn es igual a la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de las intensidades de cada fuerza componente del sistema por el coseno de su respectivo argumento. Si por el extremo de la componente Rn trazamos una normal, en algún punto de esa recta debe encontrarse el extremo del vector representativo de la resultante. En consecuencia, el punto M', determinado por la intersección de dicha normal con la paralela a la recta OA trazada sobre el extremo de R', corresponde al extremo del vector representativo de R, quedando así determinada su intensidad y dirección. Hemos definido entonces a la resultante del sistema de fuerzas concurrentes mediante una ecuación de proyección y otra de momentos. Recapitulando, utilizamos una ecuación de momentos para obtener una componente de la resultante del sistema de fuerzas, que asumimos normal al eje definido por el punto de concurrencia del sistema de fuerzas y al centro de momentos elegido. De esta forma, sabemos que el extremo de la resultante debe encontrarse en algún punto sobre el eje, que voy a marcarlo en verde como eje AA. Luego utilizamos una ecuación de proyección para obtener otra componente de la resultante sobre dicha dirección, y sabemos que el extremo de la resultante debe encontrarse sobre el eje, que marco en este momento en verde también como eje BB. Queda claro entonces que si el extremo de la resultante debe encontrarse en algún punto sobre el eje AA y en algún punto sobre el eje BB, la única posibilidad es que ese punto sea la intersección de ambos ejes. Por último, quiero hacer una aclaración súper importante. Fíjense en el siguiente dibujo. Si hubiéramos elegido un eje NN normal a la recta AO,
el problema resulta indeterminado, porque al proyectar el sistema sobre el eje, en este caso la suma de las proyecciones de las fuerzas componentes del sistema, nos da una proyección de la resultante coincidente en intensidad y dirección con la componente R'. Por lo tanto, nos faltaría un elemento para definir la resultante. Esto significa que siempre que utilicemos una ecuación de proyección sobre un eje y una ecuación de momentos para reducir un sistema de fuerzas concurrentes, es imprescindible que el eje utilizado no sea normal a la recta definida entre el punto de concurrencia de las fuerzas del sistema y el centro de momentos elegido. A continuación demostraremos que es posible definir la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano a través de dos ecuaciones de momento respecto a dos puntos diferentes. Sea el siguiente sistema de fuerzas P sub I concurrentes en A, y tomemos momentos de las fuerzas respecto a dos puntos, M y N. Tendremos así que el momento de la resultante respecto al punto M va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las componentes del sistema respecto al mismo punto. Y a su vez, el momento de la resultante respecto al punto N va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas componentes del sistema respecto al mismo punto. Si suponemos descompuesta la fuerza R en una componente R1 normal a la recta AM y en otra R1' dirigida según la dirección de AM, de acuerdo con el teorema de Varignon, y teniendo en cuenta que el momento de R1' es nulo, resulta que el momento de la resultante respecto al punto M va a ser igual a la intensidad R1 por su brazo D1. Si por el extremo del vector R1 trazamos una paralela a la recta AM, sobre dicha paralela debe encontrarse el extremo del vector representativo de la fuerza R. Supongamos ahora descompuesta la fuerza R en las direcciones AN y en su normal, definiendo las componentes que llamaremos R2 y R2'. Por iguales consideraciones que antes, vamos a llegar a la siguiente expresión. El momento de la resultante respecto al punto N va a ser igual a la intensidad R2 por su respectivo brazo. Si por el extremo del vector R2 trazamos una paralela a la recta AN, sobre la misma debe encontrarse el extremo del vector representativo de la resultante. En consecuencia, el punto S, intersección de las paralelas a AM y AN trazadas por los extremos de los vectores R1 y R2, definen este vector representativo. Entonces, pudimos determinar la resultante del sistema a través de dos ecuaciones de momento. Y como aclaración importante, fíjense que si los centros de momentos elegidos estuvieran alineados con el punto A, las componentes R1 y R2 coincidirían y no podríamos definir la resultante. Por lo tanto, siempre que elijamos utilizar dos ecuaciones de momento para definir la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, debemos tener presente que los centros de momentos elegidos deben no estar alineados con el punto de concurrencia de las fuerzas. Así es entonces como reducimos un sistema de fuerzas concurrentes en el plano a una única resultante. Lo importante es entender qué representa ese resultante y cómo se relaciona con las fuerzas originales. En el próximo video analizaremos el equilibrio de este mismo tipo de sistemas. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.